Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y vamos a llevar adelante el tratamiento de un tema muy pero muy particular. Sabemos que hay normativas de tránsito que todos tenemos que cumplir, pero nos vamos a referir a un tema en particular y que tiene que ver cuando salimos a circular con motocicletas, en este caso tanto a las distintas arterias de la ciudad como también en las distintas rutas. Y estamos en compañía de Gustavo Mourazos, especialista en siniestros viales. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí presente en Noticiero 9. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto compartir esta problemática actual que nos aboca hoy en día. Exactamente, Gustavo, y lo que queremos llevar es información justamente a nuestra audiencia, que es muchísima. ¿Y qué datos tenemos que tener en cuenta al circular con una motocicleta? Porque hay que, digamos, siempre diferenciar de no es lo mismo una persona que tiene la experiencia de haber ya transitado a través de una motocicleta de alguien que la adquiere más adelante, ¿no es cierto? ¿Qué recaudos tenemos que tener primero en general y después nos vamos a circunscribir a algún rango etario en particular? Bueno, la verdad que tu pregunta es muy específica y es cierto. Sí. Por ahí el tema de seguridad vial y lo que tiene que ver con la accidentología vial, si bien nos parece un tema que lo tenemos muy habituado, como ciencia relativamente es algo nuevo. Si uno mira las calles de Argentina, de la ciudad del año 1980, 1990, podría observar que prácticamente no había vehículos y solo había peatones. Sí. Entonces también es un espacio de convivencia pública en el cual hay una cantidad de conductas que tenemos que ir aprendiendo. Y en esto, entender que es una materia que no solo tiene que ser abordada obviamente por un especialista del derecho, sino que tiene que ser, como cualquier otra rama hoy en día, multidisciplinario. Bien. Interviene la neurociencia, interviene la ingeniería, interviene lo que tiene que ver con el estado del asfalto, interviene con comprender las leyes de la física. Sí. Hay una cantidad de cuestiones que van a ir de la mano. Hago esta pequeña introducción, José, sí, no para aburrir, sino para entender lo complejo que uno después lo hace con determinada habitualidad y cotidianidad que pareciera que es sencillo. ¿Sí? Entonces, es como que yo a los 50 años quisiera aprender buceo. ¿Me explico? Entonces, claramente que tendría una dificultad para realizar. Mi cerebro ya no tiene el mismo poder de aprendizaje, los hábitos que yo ya tengo desarrollados no son los mismos, y me voy a encontrar con una cantidad de conducta que tengo que llevar adelante al manejo de una moto que claramente son distintas a un peatón, a un ciclista o a un automotor. Claro, de hecho los reflejos no son los mismos. Los reflejos no son lo mismo. Las leyes de la física sobre tendríamos que aprender, digamos, las leyes de Newton, de las leyes de la física, por qué una moto está parada, a qué velocidad, qué hace en la curva que siga, digamos, acostada y no se caiga. Sí. Entonces son una cantidad de cuestiones que lo vamos aprendiendo de chiquito manejando motos, pero que no lo tenemos tan internalizados o no conocemos a los 50 años lo que podríamos empezar. A ver, digo, cada uno es dueño de elegir en el horario, digamos, el día que quiere empezar a realizar una actividad, en qué etapa de su vida, sí, pero claramente no vamos a evitar las consecuencias. Entonces, hoy en día se habla de la trilogía vial que está compuesta por la conducta humana, el estado de las rutas en sí y asimismo el factor clima. Hoy es un claro ejemplo de lo que es el factor clima. Sí. Cómo manejar un día de lluvia, qué tipo de cubierta, qué profundidad debe tener el neumático. Tiene un testigo. Alguna vez, no sé si alguno prestó atención, que los neumáticos tienen, cuando en lo que se llama el canal por el cual se despeja el agua, tiene una especie de testigo, que es el máximo de, digamos, profundidad que podría soportar el neumático. ¿Qué año de fabricación tiene el neumático? ¿Un neumático es nuevo porque lo compré? Sí, es nuevo porque lo compraste, pero ¿cuándo se fabricó? Claro. Entonces, ese tipo de desgaste natural que tiene el material ya consolidado. Exactamente, José. El caucho, sí, y digo en esto de tener noción de la cantidad de áreas que intervienen y que uno va aprendiendo, pero tampoco es especialista en cada una de las áreas en las que le toca aprender, sino que uno va aprendiendo y va adquiriendo conocimiento. El caucho es una cuestión de un material elástico, ¿bien? Entonces esa elasticidad la va perdiendo con el transcurso del tiempo por más que no tenga uso. Claro. Entonces, por más que un neumático sea adquirido sin uso, si tiene más de 4 años, por ejemplo, ya perdió esas condiciones de las propiedades del caucho. Claro. Eso, ¿cómo se ve reflejado? En el neumático están 2 dígitos que son indicadores de la semana en la cual fue creado el neumático y luego hay una barra y hay 2 dígitos que son el año. Son pequeñas nociones que si uno lo podría googlear, sí, lo va a ver en cualquier gráfico de cómo están en cada uno de los neumáticos para tener noción a la hora de comprar. Digo, perfecto, hay una oferta de neumáticos, fantástico, sí, veamos el año de fabricación. Genial. Son pequeños tips que uno tiene que ir incorporando. Bien, en el caso de los cascos, ¿hay alguna regla también que tengamos que seguir, Gustavo? Los cascos en el mismo sentido,
también Argentina tiene los organismos de contralor, tienen que ser cascos homologados. Ya existe reglamentación y bueno, como abogados no queremos aburrir con números, digamos, pero deberían salir del concesionario con el casco, ¿no? Sí. Entonces, en el artículo 39 de la Ley de Tránsito, las condiciones de transitabilidad, como uno debería corroborar, te quiero decir que es como un checklist de un piloto de avión, todo lo que uno debería controlar antes de salir a la vía pública. Claro, sobre todo porque está en juego la integridad. Está en juego la integridad, está en juego de la integridad de uno, está en juego la fuerza de la cinética del cuerpo, cómo se va a desplazar, por tirar datos para más o menos a ver si uno tiene una noción, se logra representar. Sí. Conduciendo a 100 kilómetros por hora, que es una velocidad que uno ve que la desarrollan cualquier persona en ruta, equivaldría a una desaceleración, una caída de alrededor de 60 a 70 metros. ¿Sí? O sea, claramente sería muchísimo más alto que caer de un edificio, con lo cual a nadie se le ocurriría a esa persona que va en moto decir me quiero tirar de un edificio. Desde ya. Me explico, entonces uno conduciendo a esa velocidad, claramente que está asumiendo un riesgo similar. En un estado de calzada como el día de hoy, la distancia de frenado va a ser totalmente otra. Claro. Insisto, José, como hablábamos, partimos primero de percibir el peligro de afuera. Tenemos casi un segundo, entre 1 y 4 segundos que el cerebro percibe y reacciona. Bien. Luego de esa percepción, reacción neurológica, de acuerdo, volvemos como vos lo decías, edad, qué estado físico tengo, etcétera. Luego tengo que pasar a accionar el freno. Hasta que se detenga por completo. ¿Sí? Recorrí, supongamos, a 100 kilómetros por hora, estoy hablando de prácticamente 30 metros por segundo. Desde que percibí el peligro hasta que accioné y logré detener, toda esa maniobra de frenado tenemos que contar, no solamente lo que de alguna manera me llevó a mí el frenado en sí. Exacto, desde la idea hasta la acción, que pasa esto en cuestión de segundos, tenemos que tener en claro cómo lleva adelante justamente la idea a nuestra mente. Pero a modo de moraleja, entonces, Gustavo, si te parece, tenemos que tener todos estos datos que hacías referencia, pero también saber a dónde vamos a circular. No es lo mismo una ruta, ¿sí?, o una calle de la ciudad, que sabemos que a lo mejor esté en óptimas condiciones, que circular en la zona de Cuyo o en la zona del sur. Tenemos que tener esta previsión hacia dónde nos dirigimos. Está enfocando nuevamente de manera excelente, volvemos a la trilogía. La conducta humana, el tema de la ruta en sí, cómo va a reaccionar mi aceleración, depende de mi cilindrada en una zona de montaña, la desaceleración o el tipo de frenado en la pendiente. Estás entrando en la trilogía. Excelente. Pero básicamente la conducta humana, uno si se pone a pensar, José, parece algo sencillo, obvio, pero para 1990 uno tira datos, digamos, de manera genérica, porque no tengo una memoria exacta, pero hablábamos de un parque automotor de alrededor de 2,5 millones de autos. ¿Tenés una noción aproximada de cuánto es la última estadística? Casi 15 millones, José. Entonces tenemos un espacio público, sí, parece obvio, que lo tenemos que compartir con una cantidad de vehículos que es equivalente al 1000%. Y con una red vial de mano y contramano que todo el tiempo estoy en riesgo. ¿Sí? Entonces, una maniobra de sobrepaso con con el espacio reducido, yo debería evitar y entender que las prohibiciones en el tránsito, yo creo que ese es, de alguna manera, digamos, una reflexión mía, no ver la prohibición como que me están limitando, digamos, es lograr convivencias, reglas básicas que me permitan a mí llegar a salvo, porque yo salgo con... Totalmente. Vos saliste hoy temprano, pero saliste con tus, digamos... en tu cabeza. Sí, con el día a día de cada persona, la rutina, y no precisamente sí o sí enfocado al 100% en el tránsito. Perfecto, eso es lo que sucede en cada intersección. ¿Sí? Vos calculás este dato. ¿Cuál es la velocidad máxima por la cual podemos transponer una arteria? Transponer la arteria me dice que tengo que transponer como máximo al 50% de la velocidad permitida. Calle, esquina, máxima 40, mi velocidad máxima, ¿cuánto sería? 20, si las matemáticas no me fallan. ¿Habría accidente? ¿Sí? ¿Habría accidente si cruzamos todo a 20? No. Muy pocos. Si vamos a la definición de accidente, tiene que ser un infortunio que no lo pude controlar. O sea que técnicamente
También decimos accidente cuando en realidad no son accidentes, porque podrían ser evitados. Claro, es prevenible. Es prevenible, totalmente. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí presente en Noticiero 9. Todos estos consejos que hemos brindado, que en realidad son medidas preventivas justamente para evitar los accidentes, nos sirven y mucho, y seguramente próximamente te volveremos a invitar para desarrollar a fondo estos temas. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Allí pasaba Gustavo Mourazos, un especialista en lo que refiere aquí a esta prevención que tratamos de llevar en Noticiero 9, sobre todo en días como hoy, que son extremadamente lluviosos y las condiciones de transitabilidad no son las óptimas. Ahora continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía.